En esta mañana vamos a hablar de ese tema, auténticos, auténticos. Cuando pensamos en esa palabra auténticos, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestro pensamiento? ¿Verdad? Algo que es real. Pero tengo un sobrino que dice cuando alguien le pregunta, ¿y esa camisa es auténtica? Sí, claro que es auténtica, es una camisa real. ¿Verdad? Pero muchas veces nos referimos ¿a qué cosa? A la marca, ¿verdad? Nos referimos a algunas cosas y queremos, esperamos, deseamos, algunos, vamos a decir, quieren, esperan, desean, que sean auténticas. Vamos a hablar hoy de qué significa para nosotros la palabra auténticos en el sentido espiritual, en el sentido de lo que Dios quiere que nosotros seamos. En Jeremías capítulo 32, allá en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, hay un versículo que en mi tiempo devocional hace algunas semanas llamó mi atención tanto. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. En esa traducción es donde encuentro la palabra que quiero tomar como base en esta mañana. Jeremías 32, 39. Ustedes lo tienen aquí, espero que traigan sus Biblias también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, haré, está hablando el Señor, ya hemos estudiado Jeremías en el pasado, más o menos conocemos el contexto, no quiero tomar tiempo para eso hoy, pero el Señor dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Wow, tremendo versículo. Leo de nuevo. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. ¿Qué es ser auténticos? ¿Qué es una persona auténtica? ¿Cómo serlo? ¿Por qué debemos ser auténticos? ¿Cuáles son los resultados de ser auténticos? En nuestros pasajes de hoy vamos a encontrar vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Jesús dijo, por ejemplo, el que me ama, guarda mis mandamientos. También dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, de acuerdo a estos dos versículos, somos auténticos cuando hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Esta es la realidad. Esto quiere decir, las palabras de Jesús quieren decir que si somos coherentes, que si somos auténticos, el amar a Jesús debería significar obediencia total a sus mandamientos. El que me ama, obedece mis mandamientos. Hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Si decimos que amamos a Jesús y no obedecemos sus mandamientos, no somos auténticos porque no hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Por esa razón Jesús le dijo a los fariseos que eran unos hipócritas porque decían pero no hacían, no eran auténticos. ¿Se dan cuenta? Y les pidió a los hombres, a nosotros, les pidió a las personas no ser como los fariseos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, basándonos en este principio, hoy vamos a hablar de las diferencias, o la diferencia más bien básica entre la verdadera religión y la falsa religión. No que haya más de una religión, solo hay una, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Sino que como en todas las cosas hay imitaciones, hay cosas que no son auténticas, ¿verdad? ¿Cuántos en alguna ocasión hemos comprado alguna camisa, hombres, una franela, franela de una marca X, de un diseñador, ¿verdad? Y vimos el precio muy barato y dijimos, bueno, voy a comprarla. En la primera lavada se fue el diseñador con todos los colores, ¿verdad? Cuando estudiaba en el seminario en Venezuela, una amiga, Carmen, y Julio, ellos son esposos, son pastores en Virginia. Llegó Carmen emocionada porque Julio cumplía años ese día y le compró una camisa deportiva Adidas, que en esa época era ya
estaba de moda en ese momento, ¿no? Y cuando yo la vi le dije, Carmen, te voy a decir algo, lo siento mucho tener que decírtelo, pero esta camisa no es Adidas, es Aclidas. Le habían puesto la C y la L bien cerquitas para que pareciera Adidas, ¿no? Porque por el precio no podía ser Adidas, ¿verdad? Y dije que no iba a mencionar marcas porque no le voy a estar haciendo propaganda a nadie, pero el asunto es que muchas veces quizás hayamos tenido una situación semejante y en la vida espiritual es lo mismo, ¿verdad? Algunas religiones se parecen más a la auténtica, hay una sola, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de cuál es la realidad y allí en la palabra de Dios podemos identificar lo que es realmente auténtico. ¿Qué les pareciera si ustedes en una mañana o en una noche escucharan el noticiero o vieran el noticiero en la televisión y el comentarista comienza a decir muy buenas noches, en esta noche les traemos las noticias, ¿verdad? Y en esta noche queremos decirles que despegaron y aterrizaron 853,000 aviones hoy en el mundo y no hubo ningún accidente, que no hubo ningún accidente de tránsito, las millones de personas o los millones de personas que viajaron en todas las carreteras del mundo llegaron todas a su hogar con felicidad. Queremos decirle que en el día de hoy no hubo ningún atraco, no hubo ningún homicidio. ¿Qué les parece? Que eso no sería real, que eso no sería verdad. Bueno, muchas veces no escuchamos lo bueno, escuchamos, la gente dice buenas noches, pero al final nos dicen todo lo malo que ha pasado. Esas son las noticias que lamentablemente escuchamos, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos a segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y les voy a mencionar o les voy a leer, quiero que lean conmigo, algunas de las cosas que Pablo escribe y que le da a Timoteo una dosis de realidad acerca de los tiempos que vivimos, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Prestamos atención todos, estamos bien concentrados todos para que hoy podamos aprender qué significa ser auténticos. Con esa gente ni te metas. ¿Qué lista? ¿Cuántos de nosotros queremos estar en esa lista? Tú no quieres estar en esa lista, hermana. Ustedes no quieren estar en esa lista, ¿verdad? Ahora bien, la autenticidad es un tema que quizás a algunos de nosotros nos llama la atención, pero también nos inquieta. Porque creo que ser cristiano es ser auténtico. Ser cristiano es ser auténtico. Cada vez que mi mamá, al referirse a alguna persona que ella conocía y decía, esa persona es una buena cristiana, aunque entendía lo que quería decir, muchas veces le respondía, mamá, cristiana, lo de bueno está de más. Y su respuesta de siempre era, yo sé, mi amor, pero, ¿verdad? Yo sé, mi amor, pero, ese pero es lo que no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque este término cristianos indica unos patrones de pensamiento y de conducta muy específicos. Pero la realidad es que no es así, ya que hay cristianos que no son buenas personas. ¿Me escucharon? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es triste ver la realidad de que hay cristianos que no son buenas personas. Contradictorio o realidad. En nuestro texto, Pablo le da a Timoteo otra vez una dosis de realidad acerca de los tiempos que vivimos. Nos advierte acerca de cosas que viviríamos en los últimos días. La palabra griega para difíciles, cuando dice ahí, vendrán días difíciles,
Esa palabra quiere decir que, o se usa solamente una vez más en el Nuevo Testamento, para describir a los dos endemoniados violentos de Gadara, los gadarenos. Allá en Mateo 8, 28 dice eso. Se refiere, significa esa palabra difíciles, del versículo 1, se refiere a salvaje, fiero, indómito. Esos son los tiempos que vivimos. Cuando Pablo se refiere a los últimos días, hace referencia al periodo de tiempo entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Se refiere a la era de la iglesia, en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Así que estos son los tiempos difíciles. Estos son los tiempos que la palabra de Dios dice que son tiempos difíciles. Pablo describe aquí la intensa operación de los hombres, la intensa oposición, más bien de los hombres, la intensa oposición, la guerra que los hombres malos harán en contra de la iglesia, que estas personas harán en contra de la iglesia. Al leer este pasaje, fíjense, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, y la lista que leímos, ¿verdad? Pensamos inmediatamente en personas que no están en la iglesia, que no forman parte de la iglesia. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 5, nos damos cuenta, cuando dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad, ¿verdad? Al llegar a ese versículo, nos está hablando de gente que aparenta ser piadosa, pero cuya conducta lo niega. Así que creo que es evidente que se está refiriendo a personas que están dentro de la iglesia. Wow. No se asusten con la persona que tiene a su lado, ¿verdad? No se asusten con el que tiene a su lado. Pero creo que se está refiriendo a personas dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una sola verdadera religión, las demás son imitaciones? Hay quienes están dentro, o mejor dicho, hay quienes están pero no están. ¿Sí? La pregunta que viene a nuestra mente inmediatamente es, ¿pero cómo es posible que alguien esté dentro de la iglesia y viva ese estilo de vida, verdad? No es posible. Lo importante en esta mañana no es lo que usted piense de los demás y en los demás. Lo importante es que usted piense en usted mismo y decida ser un cristiano auténtico, cuyo pensamiento y conducta sean ¿qué? Coherentes. Es decir, que usted viva lo que cree y dice. No piense en los demás. Rápido pensamos en otros, ¿verdad? Rápido pensamos en el que está al lado. Tenemos coditis y le damos al otro, ¿viste? Está hablando contigo. No, yo no estoy hablando con nadie, estoy hablando con usted, contigo. Y estoy hablando conmigo primero. Observemos que en el verso de Jeremías el Señor dice, haré. Lo que quiere decir que esto no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Solamente Dios puede hacer algo en nuestras vidas que resulte en una vida que realmente le agrade a Él. Recordemos lo que le dijo Pablo a la iglesia de Filipos, ¿verdad? En Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué necesita Dios para hacer esa obra? Un corazón limpio y una voluntad dispuesta. Les recuerdo el mensaje del domingo pasado, cuando hablamos sobre el arrepentimiento, que es donde comienza toda la aventura de convertirse en un seguidor de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? El mensaje que Juan el Bautista predicó y el primer mensaje de Jesús fue arrepiéntanse de sus pecados. Allí comienza, ¿verdad?, nuestra experiencia de ser discípulos de Jesús. Antes de arrepentirnos de nuestros pecados, solo vivimos una religión más, la que no es la verdadera religión. Solo cuando nos arrepentimos, nos disponemos a ser discípulos de Jesucristo, cuando nuestros pecados son perdonados, entonces ahí se puede cumplir lo que Jesús dice en cuanto, o lo que el profeta dice refiriéndose a Dios, cuando Dios dice, haré. Vamos a ver el pasaje de Timoteo y vamos a ver qué nos dice Pablo, pero tengan esto en mente, el resultado directo de lo que pensamos y lo que hacemos, la coherencia entre el pensamiento y la conducta es lo que nos hace ser auténticos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Amén. Eso es lo que quiere decir el Señor
con respecto al ser auténticos. El resultado de este versículo que leímos, de la coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta, va a resultar ¿en qué? Va a resultar en el temor a Dios. Es decir, el vivir conscientes de quién es Él, sabiendo siempre quién es Él. También, cuando somos auténticos, los primeros beneficiados somos nosotros. Y dice, para bienestar de ustedes y el de sus hijos. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué vamos a ser nosotros y los nuestros beneficiados? Porque de esta manera, cuando somos auténticos, cuando hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta, las promesas de Dios se van a hacer una realidad para nosotros. Es allí cuando Dios puede cumplir su palabra en nosotros. Es ahí cuando Dios encuentra un canal, un vaso, ¿verdad? Un contenedor libre en donde Él puede manifestar su gloria. Y nosotros somos los beneficiados. Cuando no hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta, estamos haciendo a Dios mentiroso. No estamos disfrutando de lo que Él nos ha dado a nosotros. En nuestro pasaje de Timoteo, Pablo menciona una lista de 18 características. Algunas son muy similares y algunas derivan de las otras, ¿verdad? 18 características de una persona que pudiera estar dentro de la iglesia, pero no ser parte necesariamente de ella. Y que aparenta ser una persona piadosa, pero que no es auténtica. ¿Cómo puedo saber yo que soy auténtico? ¿Cómo puedo darme cuenta de que soy auténtico? Recuerdo que en una ocasión, Isabela, la preciosa sobrina de Sandra y primita de Juan y de Mariana, se le acercó a mi esposa muy molesta y le dijo, pastora, con todo su acentico colombiano así de lo más linda, ¿verdad? Le dice, pastora, ¿sabe qué? Estoy muy molesta porque me robaron un lápiz. Y mi esposa le dijo, ¿y qué pasó? Me dice, bueno, imagínese, dejé un lápiz aquí y cuando vine ya no estaba. Y eso que son cristianos, le dice. Ok, una niña que no sé, tendrá 7, 8 años, en esa época quizás menos. Betty le preguntó, Isabela, mamita, ¿y cómo sabes tú que son cristianos? Isabela le dijo, bueno, porque estaba aquí en la iglesia, porque vienen aquí a la iglesia, ¿verdad? Y mi esposa aprovechó para enseñarle, para explicarle que no todos los que están en el templo, ¿verdad?, son cristianos y tienen los valores que la palabra de Dios nos enseña que debemos tener. El asunto es que es bien importante que nosotros entendamos que el ser auténtico tiene que ser una relación, tiene que haber coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Esta es quizás la razón por la que muchas personas de afuera señalan y dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Y saben, y aunque nos duela, quizás tienen razón, porque es probable que haya muchos hipócritas. Y aunque sabemos que no son parte de la iglesia, aparentan serlo, pero su conducta está muy lejos de la piedad que la palabra de Dios enseña que debemos tener. No hay coherencia entre su pensamiento y su conducta. No son cristianos auténticos. Tengo un vecino no cristiano y sin ningún interés en serlo y sin ninguna necesidad, de acuerdo a él, de ser un cristiano. Excelente persona. Mi vecino siguiente, la persona que vive ahí a mi lado, ¿verdad? En una ocasión, conversando con él, tiene una capacidad increíble de decir 25 malas palabras cuando dice 20 palabras. Es impresionante, pero es muy buena gente, muy buena gente. No en el contexto bíblico, pero es muy buena gente, ¿verdad? Una vez conversando con él, él tiene una compañía de construcción y tal, y yo le dije quién era. Me dice, tú eres pastor, qué bueno. Los 3 primeros días no dijo groserías, pero ya las dice igual. El asunto es que me dice, sí, imagínate, la novia mía es cristiana. ¿Tú eres de Grace Fellowship? Sí, yo soy pastor en Grace Fellowship. Ok, sí, la novia mía es cristiana. Ella es la hija de un pastor de una iglesia muy grande aquí en la ciudad. Ella es la hija de un pastor. Yo le digo, sí, me pareció raro, ¿no? No porque sea hija de un pastor, pero que sea una cristiana. Entonces me dice, sí, este fin de semana nos vamos a las Bahamas. Y siempre viajamos juntos. Digo, interesante, ¿no?
a los meses me encontré, siempre lo veía, pero una vez le dije, mire, ¿y cómo estás? ¿Estás yendo ya a la iglesia con tu novia? Me dice, no, mi novia no. Yo la dejé. Esa mujer es una loca. Está mal de la cabeza. Y ese es el concepto que él tiene de las cristianas. Aunque nosotros entendemos que eso no es el verdadero cristianismo, él no lo entiende. ¿Están conmigo? Cuando no hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta, las personas van a ver una caricatura del cristianismo y van a tener mucha dificultad en entender que lo que nosotros predicamos es auténtico y es real. El apóstol Pablo menciona ahí 18 características, como decía, ¿no? La primera es egoísmo. Esto encabeza la lista. Y otra vez les digo, no estén pensando en la gente de afuera. Estén pensando en usted, en mí. ¿Podemos decir eso? En mí. Dígalo, en mí. ¿Okay? El egoísmo encabeza la lista. Y es en realidad la causa y raíz de todo lo demás en la lista. La Biblia es clara en enseñarnos que nuestro problema es que nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Hay solo 2 mandamientos en los cuales se resume la ley. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La marca del verdadero amor no es una autoestima alta, sino un amor sacrificial. Aún aquellos que dicen tener una autoestima baja se aman demasiado a sí mismos como para sacrificarse para los demás. ¿Se dan cuenta? Porque ese concepto de la autoestima baja no es un concepto bíblico, es un concepto que surgió de hombres no cristianos y opuestos a la palabra de Dios, que comenzaron a enseñar que el problema del hombre hoy es una autoestima baja. Mentira. Aún los que tienen una autoestima baja se aman demasiado como para sacrificarse por los demás. Esa ley no es bíblica. La ley bíblica es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, la marca del verdadero amor bíblico es un amor sacrificial. Por eso las madres encabezan la lista de lo que significa amar al estilo de Dios. Esta idea, repito, de la autoestima no es bíblica. Fíjense lo que dice Lucas 9:23. ¿Qué dice? Lo leen conmigo. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Ok? Lo que Dios dice es que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Estos versos y muchos otros, este verso y muchos otros nos enseñan a humillarnos a nosotros mismos y a no pensar más de lo que debemos, lo cual es nuestra tendencia natural. Pero no hay un solo verso que nos diga que debemos amarnos a nosotros mismos más de lo que lo hacemos. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Interesante. La segunda característica es avaricia. Esto fluye del amarse a sí mismo. Si nos amamos a nosotros mismos, entonces amaremos el dinero porque lo vemos como un medio para vivir una vida más cómoda. ¿Quiénes quieren tener una vida más cómoda? ¿Verdad? Muchos de nosotros queremos una vida más cómoda y tenemos un carro bueno, pero decimos, no. Yo le digo a mi esposa, mi carro no es inteligente. Porque cuando le digo, mi amor, yo quiero que me pongas esto, mi amor, tu carro no es inteligente, me dice. Yo lo siento, este device, este aparato, no se puede, eso no se puede ver en tu carro. ¿Verdad? Entonces, wow, yo necesito un carro. Yo no necesito ni un carro inteligente, basta conmigo. ¿Verdad? Eso no estaba escrito aquí. Era para que se rieran, que estaba muy serio. El asunto es, todavía algunos siguen serios, pero ¿será verdad lo que está diciendo el pastor? Bueno, ustedes hablan conmigo después y yo les digo si es verdad o no. Fíjense, mientras que la Biblia dice que nosotros debemos proveer adecuadamente para las necesidades de nuestras familias, 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso dice la palabra de Dios. Pero por otro lado, también nos advierte de los peligros de amar el dinero. Allí mismo, ¿verdad? 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
Nosotros debemos mantener las semillas de la avaricia fuera de nuestra alma, porque el mundo nos alimenta a diario de las mentiras de que mientras más dinero tengamos, más felices seremos. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La avaricia. También nos dice que habrán hombres jactanciosos, la jactancia. El término griego de esa palabra se refiere a charlatanes que andan vagando alrededor llenos de un falso orgullo acerca de cosas y de hazañas que dicen podrán lograr. Nunca han logrado nada, pero ellos dicen que pueden lograrlo. Son charlatanes, ¿verdad? Esa es la palabra jactancia. Espiritualmente se refiere a personas que claman que tienen una relación maravillosa con Dios, pero que en su interior la realidad no es así. Saben cómo hablar a la manera de Dios para ser espirituales. Señor lo bendiga, hermano. Bendecido, bendecida, pero es solo una fachada, ¿verdad? Es solo una fachada. No estoy diciendo que decir eso es malo. Es malo cuando en realidad estamos pasando por una necesidad grande y por orgullo no somos capaces de compartirlo con nadie porque no queremos que se enteren de que estamos pasando trabajo y entonces decimos bendecido. Eso sí es malo. Eso es no ser auténticos. Amén. Se jactan de remedios espirituales fáciles que ofrecen a gentes ingenuas y crédulas, pero que en realidad son afirmaciones falsas. Tengo un amigo que cuando voy a su casa con dolor de cabeza me ofrece, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Es aspirina molida, pero yo por molestarlo le digo que es un polvito blanco, pero en realidad es una medicina que es una aspirina o es algo de eso, Tylenol molido, ¿no? Entonces no sé qué efecto tiene, pero entonces es un remedio fácil. Si a usted le duele lo que la oreja, el pie, lo que le duela, él le va a dar el polvito blanco ese, que es un calmante, ¿verdad? No es nada malo, es una medicina, pero viene así molida, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen esos remedios espirituales que son fáciles y que ofrecen a las gentes incrédulas, ingenuas o crédulas, ¿verdad? Y los ponen a saltar y los ponen a brincar y pasa por esta cuerdita y demuestra que tiene fe haciendo esto y un montón de cosas que no son bíblicas, son afirmaciones falsas porque no están en la palabra de Dios. A eso se refiere la palabra jactancia, hablando en sentido espiritual. Otra palabra que Pablo menciona, arrogancia. Esto pareciera ser una actitud interna que se encuentra de una persona jactanciosa. Es la actitud de la persona que se cree mejor que cualquier otro, pero que es incapaz de ver su propio orgullo. Se creen mejor que todos, pero no pueden ver su propio orgullo. Blasfemia. Está hablando de hombres blasfemos. Se refiere a quienes blasfeman o insultan a Dios y a otras personas. Es propia esa actitud de los jactanciosos y de los arrogantes. Pero nosotros nunca vamos a maldecir a Dios, ¿verdad que no? Pero ¿y qué de tomar el nombre de Dios en vano? Como los refranes que usamos a menudo, por ejemplo, por Dios, oh my God. ¿Estaremos tomando el nombre de Dios en vano? Ustedes decidan, ¿verdad? Sigue diciendo, desobediencia a los padres. Y yo añado, y a todo tipo de autoridad, porque es en el hogar donde se le enseña a los niños a respetar las autoridades. Y muchos de nuestros niños van a las escuelas irrespetando a los maestros. Y los padres le dicen a sus hijos, ¿y qué se cree ese maestro? Se las va a encontrar conmigo. Y entonces después irrespetan a los policías. Y después irrespetan a cualquier tipo de autoridad. Entonces yo creo que por eso habla de desobediencia a los padres. Hermanos, Satanás trabaja extra tiempo o sobre tiempo para destruir los hogares cristianos. Y por eso es que los padres con niños pequeños sobre todo deben estar bien alertas sobre lo que está pasando en sus hogares y aprender lo que la Biblia enseña sobre disciplina. En vez de dedicar el tiempo a estudiar otras técnicas para hacer más dinero, aprenda técnicas sobre cómo disciplinar a sus hijos para que les enseñe a ser obedientes, porque eso es lo que les va a servir realmente en la vida. Es una cosa que les va a ayudar muchísimo. Es aquí donde los niños, es en el hogar donde los niños ven la realidad de Cristo. En sus padres, en las relaciones de sus padres, en las relaciones con ellos. Y aquí deberían conocer a Cristo y ser entrenados en los caminos del Señor. Nada va a dañar más a los niños en su fe que ver repetidas hipocresías en sus padres cristianos. Que no hay
Coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Los domingos, bendecido, hermano. Bendecido. Y en la semana, maldiciendo. Y en la semana haciendo cosas que no debo de hacer. Y mis hijos ven eso. Y ven que hay una incongruencia entre lo que es el pensamiento y la conducta de las personas. Y los podemos obligar a venir al templo cuando están pequeños. Pero cuando estén grandes, después de haber evaluado una vida de hipocresía, ellos van a darse cuenta de lo que es auténtico, de lo que es real. Y déjenme decirles, los muchachos hoy en día no quieren cosas que no son auténticas, sobre todo cuando se trata de relaciones. Mientras los niños crecen, los padres se alarman de su desobediencia, así que les ponen más reglas, ¿verdad? Les ponen más reglas, pero esto es contrario al orden natural. Ese no es el orden natural. Mientras más pequeño sea el niño, usted debe poner más reglas y debe reforzar esas reglas. Primero con ejemplo, segundo cumpliéndolas de verdad, teniendo coherencia entre el pensamiento y la conducta. Y así mientras ellos aprenden a obedecer la autoridad, usted en la medida que crecen puede darles más espacio y tener menos reglas en la medida en que maduran. ¿Se dan cuenta cuál es el orden natural? Yo hoy no le pongo reglas a Efraín. Solo que me llame y se reporte, ¿verdad? Yo no le pongo reglas a Daniel que está en Orlando. O sea, yo le puse todas las reglas que podía. Hoy en día yo estoy confiado que ellos están haciendo lo que Dios quiere. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque tienen una relación con Dios. Porque eso quisimos enseñarles en el hogar. Ellos saben cuáles son las debilidades de mi esposa, mis debilidades, y las hablábamos sin pretender perfección, porque ninguno lo es, no lo somos. La autenticidad, lo que es la coherencia entre el pensamiento y la conducta, va a hacer una gran diferencia en las vidas de sus hijos. Cuando se conviertan en adolescentes, ya esos muchachos deberían estar viviendo bajo el señorío de Cristo, así que deberían haber menos reglas. Pero yo veo que los padres le ponen más reglas a los adolescentes. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado desde pequeños lo que debieran hacer. Y recuerden que el concepto de adolescencia es un concepto moderno también. En la Biblia a los 12 años se convertían en hombres. Cuando usted le enseña a su hijo lo que debe ser, en el tiempo de Dios va a ser un hombre y va a ser una mujer de Dios. Otra característica de esta época, de los tiempos difíciles, no solo de esta época, pero de la era de la iglesia, ingratitud. Puede referirse a ser malagradecido hacia Dios. Por eso Romanos 1:21, Pablo dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Esto deriva de amarse a sí mismo y buscar solo los intereses propios. La gratitud, mis hermanos, es resultado de entender que somos recipientes de la gracia de Dios. Lo que tenemos es por la gracia de Dios, lo que somos es por la gracia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso me preocupa cuando yo o alguien más dice que merezco tal cosa. No, ¿sabe lo que merecemos? ¿Sabe lo que en realidad cada uno de nosotros merecemos? El infierno. Eso es lo que nosotros nos merecemos. La muerte eterna. Pero Dios en su gracia nos ha dado la vida eterna. Dios en su gracia nos ha dado lo que nos ha dado. Dios en su gracia nos ha permitido tener lo que tenemos, hablando también en sentido material, de todo lo que podemos disfrutar, Dios nos lo ha dado. Este pasaje también habla de la palabra impiedad, hombres impíos. Significa personas que no reverencian a Dios, ni respetan las cosas de Dios. Coherencia, no es solamente reverenciar a Dios de palabra, pero también de conducta. Dice Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hacen lo que hacen por temor a Dios, sino hacen lo que hacen porque ellos lo quieren hacer y punto. Habla también de insensibilidad, hombres insensibles. La palabra griega significa sin afecto natural, aún del tipo que
mundo demuestra en sus familias. No hay afecto natural, no hay ese afecto, ese cariño, ese amor que deben manifestarse o que deben expresarse más bien las personas. Usamos en castellano el término, esa persona sí es seca. ¿Ha escuchado ese término? Esa persona sí es seca, ¿verdad? Está hablando de insensibilidad, está hablando de una persona que no realmente ha entendido lo que significa el amor de Dios en su vida. Habla de personas implacables. Y esto se refiere a personas que no buscan el perdón cuando lo necesitan recibir y cuando necesitan ofrecerlo. Cuando han hecho daño o cuando les han hecho daño. Y solo hay en ellos un espíritu implacable de venganza. Se quedan amargados y buscan maneras de vengarse cuando alguien les ha hecho daño. Es lo opuesto a buscar la paz. Segunda Timoteo 2, 22 y 23 dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. El Señor nos manda a nosotros a no ser implacables. Nos manda a ser agentes de paz. Calumnia, otra de las características de la palabra griega diabolos o diabolos, de donde viene la palabra diablo. Literalmente significa lanzar algo contra alguien, tirarle algo a alguien. Y la Biblia, por ejemplo, habla del chisme, ¿no? Cuando hablamos de calumnia, que trata de regar medias verdades o falsedades acerca de alguien. A menudo, el chismoso lo hace con la intención de verse bien él delante de los demás y que los demás queden mal. ¿Se da cuenta? La calumnia, el libertinaje, otra característica. La palabra aquí es sin poder. Una persona libertina es una persona que no tiene poder y se refiere a personas que se entregan a impulsos o deseos equivocados, que no tienen poder de controlarse. La templanza, recuerdan que Jeremías dice: haré. La templanza o dominio es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 dice: humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Despiadados. La siguiente palabra que tenemos ahí, despiadados. La palabra, decíamos antes, también significa indómito, salvaje, feroz. Escúchenme bien. Cuando vemos películas que glorifican la violencia, y yo les dije que el primer mensaje, yo era el primero que estaba predicándome a mí mismo, ¿verdad? Cuando vemos películas que glorifican la violencia, debemos recordar que Dios odia la violencia. Pero es una película. El Salmo 5:6 dice: tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Películas que glorifican la trampa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, al ver una película de este tipo, estamos esperando que la policía no agarre al ladrón? Porque es tan bueno, ¿verdad? Un sinvergüenza, descarado, infiel. Ojalá que la esposa no lo vea, pobrecito. Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. El Salmo 11:5 dice: el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Pregunto, ¿cómo podemos deleitarnos en algo que a Dios le desagrada? Tenemos que evaluar nuestro pensamiento y nuestra conducta. ¿A qué le estamos dando valor en nuestras vidas? ¿Le estamos dando valor en nuestras vidas a cosas que a Dios le desagradan? Porque hemos dejado que la cultura de este mundo nos llene, nos dirija. Sigue diciendo: enemigos de lo bueno o amantes de lo malo. Esto se refiere a odiar las normas de justicia de Dios. Si usted odia a una persona, y esa es una frase que en inglés se usa mucho, no, I hate that. En inglés, en español no usamos tanto esa palabra de odio tal cosa, pero en inglés lo decimos muy a menudo, ¿verdad? Si usted odia a una persona porque lo hace sentir culpable, ¿verdad? Hay personas que a veces se acercan y le dicen: no me digas eso porque me hace sentir culpable.
La palabra de Dios dice que usted es un enemigo de lo bueno. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener las normas en cuanto a lo que es bueno y a lo que es malo que Dios establece en su palabra, no las nuestras. Traición. Esta es la palabra usada para Judas, quien traicionó a Jesús. Se refiere a alguien que viola la lealtad de alguno o su confianza para satisfacer sus propios intereses. La otra palabra, impetuosidad, significa apurarse, escuchen bien, y no tener cuidado acerca de las cosas que son valiosas a la vista de Dios. No estamos hablando de personas que tienen pilas, ¿no? Que toman iniciativa, que hacen las cosas. No, están hablando de personas impetuosas en el sentido que se apuran y toman decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios quiere. Y es muy fácil manipular la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que Dios quiere, porque yo me siento. Hoy nos amamos tanto a nosotros mismos que por supuesto que yo siento que mañana debo comprarme un carro inteligente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No es mi sentimiento, es lo que la palabra de Dios me enseña, lo que debe guiarme a mí a entender lo que es correcto, lo que es bueno delante de Dios. Personas imprudentes que aceptan algo de menos valor sin tener temor a las consecuencias o el peligro. Esa es la persona impetuosa, ¿verdad? Vanidad. Esta palabra significa envolverse en humo. Echárselas de algo, decimos en buen castellano, ¿verdad? Echárselas de algo. Este tipo se la echa de tal cosa. Él se la echa de esto. Él se cree que es esto. Pero es solamente un envoltorio de humo. Personas que se sienten orgullosas de pensar y de creer que tienen algo. Esta es una persona inflada con su propio sentido de importancia. Personas que si pudieran levitar todo el tiempo, ¿verdad?, no tocarían el piso. Decíamos el domingo pasado de que algunos nos catalogan de algunas cosas, pero lo importante es que tengamos nuestra identidad en Dios. Esta palabra vanidad cierra un círculo de regreso a la raíz, amantes de sí mismos. Y la última palabra, amigos del placer, más que de Dios. Qué descripción tan clara de nuestra cultura. Y tristemente de algunas iglesias cristianas de hoy, que se complacen en traer a comediantes para entretener a los santos y en presentar shows y en hacer una serie de cosas que realmente no es lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, un predicador es un mayordomo, es un administrador de los misterios de Dios, un profeta de su palabra. Por otro lado, y Andrés va a estar de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Y si no, vas a mi oficina, Andrés, y hablamos. Mucho de la música de hoy en día cae en el entretenimiento, como lo hacen algunas estrellas del mundo, en lugar de ser verdadera adoración, en donde el centro no es el Señor. Y por eso escuchamos expresiones de algunos que dicen, ay, hoy no me gustó la adoración. Hoy no me gustó la adoración. ¿Por qué? Porque no fue lo que yo quería escuchar. Y la adoración no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. No es como yo me siento y no es lo que a mí me guste. Es lo que yo intento hacer, decirle, expresarle a Dios y lo que su corazón siente cuando Él ve mi corazón. ¿Verdad? Algunos de nosotros no podemos estar cantando en un micrófono. Y gracias a Dios que tenemos a Andrés, que Él sabe quiénes y quiénes no. Pero podemos cantar allá abajo sin micrófono. Y en la ciudad de mi esposa dicen es gañotarse, el gañote. Usted es gañote, usted le canta ahí, no importa que no afine, no importa que no tenga tono. Los que me sacan a veces de ritmo son los que aplauden fuera de ritmo, que hay que enseñarlos a tener un poquito de ritmo, ¿verdad? Hay algunos. No vinieron hoy, los que tienen eso no vinieron hoy. Oh, me salvé, me estaba metiendo en problemas. Ninguno vino hoy, todos ustedes tienen un ritmo especial. Pero cuando hay alguien que aplaude fuera de ritmo, a mí me saca del ritmo. Pero se dan cuenta, hermanos, no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Entonces, amigos del placer más que de Dios, ¿saben lo que significa en inglés amusement park? Un parque de diversiones.
La palabra amusement en inglés significa sin mente. Cuando vamos a los parques, que a mí me encantan, no piensen que que a mí no me gustan, ¿verdad? Aunque a uno el estómago, cuando uno pasa los 30 años, el estómago a uno se le cambia, ¿verdad? Y ya no es lo mismo que sentía cuando tenía 20 en los parques de diversión. Pero amusement significa sin mente. Cuando usted va a Disney, cuando usted va a Universal, cuando usted está en esos parques, ¿verdad? Usted no va a ir a pensar y a razonar lo que va a pasar en su vida. ¿Usted va a ir a qué? Sin mente, a sentir placer. Pero ocurre lo mismo que dice mi hermano vive en Denver, y él ya está entrando en la unción del picante, ya él come un poquito de picante, un poquito nada más, pero cuando hay gente que está comiendo chiles y jalapeños y picante delante de él, que están comiendo, y estas personas se enchilan o se pican y dicen, hacen así, él me dice, pero yo no entiendo si comer es un placer, ¿para qué comen y están sufriendo? Eso no es bueno, ¿verdad? Eso no es bueno. Bueno, algunos van a los parques de diversión y lo que están es gritando. Y ustedes saben que yo grito sin temor, ¿verdad? Cuando estoy en esos rides, en esas montañas rusas. Pero el asunto es que vivimos en una época donde la gente quiere sentir placer. La droga esa que se hizo popular hace poco tiempo, éxtasis, me decía un muchacho que la consumía, él me dice, tío, lo que pasa es que cuando tú te tomas una pastilla de esas, ¿verdad? Te puedes clavar un lápiz aquí en la oreja y lo que vas a sentir es algo sabroso. Después te das cuenta del hueco que te hiciste, ¿no? Pero la gente quiere sentir placer, la gente quiere sentir, y la Biblia dice que estas personas son amigas del placer más que de Dios. Qué descripción tan clara de nuestra cultura. Hermanos, como dijo John Piper, no sé cuántos de ustedes saben quién es él y cuántos lo han escuchado, pero John Piper dijo lo siguiente, no está mal en buscar placer, el mal está en buscarlo fuera de Dios. Se nos ha ordenado en encontrar y mantener nuestro placer en Dios, porque Dios creó el placer, así que solo en Él vamos a encontrar la verdadera fuente del verdadero placer. ¿Se dan cuenta? En el matrimonio podemos expresar y podemos disfrutar de eso dentro de las líneas, dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Mis amados hermanos, y en realidad este es el único placer que perdura, que no se fuma. Esto es lo irónico, que mientras que el mundo te ofrece ese tipo de placer y mientras esta cultura promueve y desea tanto ese placer, es pasajero. Es como la droga, ¿verdad? Solamente tiene efecto por unos minutos, por unas horas. No es placer auténtico. Pero en Dios podemos disfrutar del verdadero placer auténtico. Así que tanto Jeremías como Pablo nos enseñan, mis amados, que la forma, lo de afuera, ¿se acuerdan que hemos hablado muchas veces de la religión de apariencias, de lo que es la apariencia? La forma, lo de afuera, sin la sustancia, lo de adentro no tiene poder. Por lo tanto, las formas, la apariencia es prototipo de la religión falsa. Dicho de otra manera, la sola forma externa de muy poco sirve. Lo que en realidad es válido delante de Dios es lo que hay en nuestro corazón. Pensamiento que es coherente con la conducta. ¿Cuál es el problema central en todo lo visto hasta ahora, en todas las palabras que explicamos un poquito, muy brevemente? El problema de algunos es que son, escúchenme bien, amadores de sí mismos, amadores del dinero y amadores del placer. Prioridades equivocadas llevan a una conducta equivocada. ¿Qué es entonces ser auténticos de acuerdo a la palabra de Dios? La pregunta que cada uno debería hacerse es más bien, ¿cómo sé yo si soy auténtico? ¿Cómo sé yo si mi religión es auténtica? Muy sencillo. Si lo que creo basado en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la palabra de Dios me manda, si lo que creo está acorde, es coherente con lo que hago. Si los pensamientos de Dios, que deben ser los míos, porque ahora tengo la mente de Cristo, son coherentes con mi conducta, entonces yo tengo la verdadera religión. Un ejemplo muy sencillo que lo he mencionado antes, ¿verdad? ¿Cómo demuestro que amo a los huérfanos?
si al revisar mi chequera me doy cuenta que invertí en ellos? Si yo digo que amo a los huérfanos del mundo y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 6 meses, y pasa un año y no he invertido un solo dólar en ellos, no creo que los ame mucho, o por lo menos tiempo, ¿verdad? Si digo que amo a mi iglesia y no participo regularmente, si digo que amo a Dios y a su obra y no doy mis diezmos, si digo que amo a mis hijos y no paso tiempo con ellos, y puedo añadir más cosas y más cosas y más cosas a la lista. Puedo añadir mucho. Si digo esto, pero no lo hago, préstenme mucha atención. Ahorita traten de prestarme la mayor atención posible, por favor. No se distraigan. Puedo seguir añadiendo cosas a la lista, pero la respuesta va a ser la misma. Si no hay coherencia entre mi pensamiento y mi conducta, y recuerde, ahora tengo la mente de Cristo, si no hay coherencia entre lo que creo, entre lo que pienso, entre lo que tengo en mi mente, en mi corazón, y no lo ejecuto con mi cuerpo, no hago lo que digo que creo, entonces no soy una persona auténtica. Y entiendo que en un sentido eso es lo que significa ser bipolar, ¿no? Yo me salvé porque en mi época no se había descubierto la bipolaridad. No me diagnosticaron. Yo me diagnostico a mí mismo como tripolar. Más o menos. Pasé por mi oficina esta semana, hermana. Pero no había ese diagnóstico, entonces no me diagnosticaron con bipolaridad. Pero mi mamá usaba una palabra, que quizás ustedes la han escuchado también. Ella decía, esa persona es neurasténica. No hemos terminado, quédense donde están, por favor, no quiero ver tanto movimiento. Una persona neurasténica era una persona que un día se comportaba de una manera y otro día de otra manera, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en un sentido espiritual, un cristiano que no es auténtico es un cristiano bipolar. ¿Entiende lo que quiero decir, verdad? No hay relación, no hay coherencia entre el pensamiento y la conducta. Hermanos, muchos valoran lo auténtico cuando se trata de marcas. Mujeres y hombres también trabajan duro para comprarse una cartera. En una ocasión tenía consejería con una parejita de recién casados y la queja de él es que ella trabajaba una semana y trabajaba otra semana y trabajaba otra semana y trabajaba el mes y todo el salario lo invertía en una cartera. Y ella decía, pero es que para eso trabajo. Se pudo haber comprado 20 carteras, pero solamente podía comprarse aquella, porque era auténtica. ¿Qué es auténtico? Hablando de nuestro tema, ¿verdad? Algunos quieren comprarse zapatos o ropa o cartera de diseñadores famosos. Algunos hasta tienen copias que no son auténticas. Si usted tiene algo que no valga mucho, démelo que yo se lo firmo. No va a hacer mucha diferencia, pero por lo menos va a orar por mí. Algunos tienen copias de estos diseñadores que no sean auténticas. Yo no sé cómo se llama ni me interesa cómo se llama eso, ¿verdad? El caso es que se paga mucho dinero por estas cosas. Se paga muchísimo dinero. Pregunto, escúcheme bien, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para vivir una vida auténtica? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir para ser una persona auténtica? ¿Cuántos, entendiendo lo que dijimos hoy, decidimos ser auténticos? ¿Cuántos queremos ser auténticos? Nunca mencioné la palabra perfección. Yo no dije que vamos a ser perfectos. Porque podemos decir, en esta área necesito mucho y debo trabajar, estoy siendo auténtico. Porque lo estoy diciendo, es lo que tengo en mi mente, en mi corazón, es lo que hay. Pero esto es lo que debemos hacer. Primero, pedir perdón. Señor, he estado fingiendo en algunas áreas de mi vida. Los domingos bendecido y los lunes maldiciendo. Los domingos una paz impresionante. Y tan pronto salgo, el pobre hermanito que está ahí pasando el sol parejo para ayudarnos
a salir del estacionamiento, si nos manda a detener, entonces lo insultamos. Y nos aseguramos de hacerle saber que me fui disgustado con él. Porque yo tengo que hacérselo saber. ¿Cuántos han dicho eso? Me va a escuchar, no juegue. ¿Alguno de nosotros? Porque yo tengo que decirlo. Una vez un hermano en una reunión, no aquí, eso fue en Venezuela hace muchos años, el hermano ya está con el Señor, éramos amigos y seguimos de amigos después de esa reunión. El hermano quería hacernos saber su opinión y no la necesitábamos, pero él pensaba que su opinión siempre tenía que decirse. Y se puso de pie y dijo, no, hermano, ya cerramos esta discusión, ya decidimos esto. Pero yo no he dado mi opinión, ni la necesitamos, le dije. Ni la necesitamos, no ahorita, hermano. Entonces me dijo, pastor, yo le dije, hermano. Y hablamos y conversamos. ¿Se da cuenta? No siempre tenemos que hacer saber nuestra opinión. No siempre tiene que ser la nuestra la última palabra. ¿Se da cuenta? ¿De dónde viene aquello? ¿Cuál es la raíz de que yo tengo que hacer sentir mi presencia en ese lugar? ¿Para traer la gloria de Dios? ¿Para que la presencia de Dios en mí pueda irradiar en aquel lugar? Porque soy un cristiano auténtico. Lo primero es pedir perdón. Lo primero es reconocer las áreas en donde no hemos sido auténticos. Segundo, debemos analizar áreas de nuestra vida. Y yo no les pido que hagan una decisión emocional hoy, que hagan una decisión en el sentido de desearlo, de desear ser auténticos, de desearlo de corazón. Pero que ustedes analicen qué áreas de sus vidas, que al compararlas, realmente están distantes o lejos de ser lo que la palabra de Dios enseña, si no concuerda lo que yo hago con lo que la palabra de Dios dice. Y mencionamos algunos ejemplos, ¿verdad? Si digo que amo a Jesús, pero no lo obedezco, es pura palabra. Si digo que amo la obra de Dios, pero no la apoyo con mi presencia y con mis ofrendas y con mis diezmos, es pura palabra. Podemos presentar muchos más ejemplos, pero no es necesario. Ya ustedes entendieron el punto. Lo primero es pedir perdón. Lo segundo es analizar qué áreas de nuestra vida debemos tomar en cuenta y decir, yo necesito ser un hombre, una mujer, un cristiano, un padre, un esposo, una esposa auténtico. Yo necesito eso. Yo debo hacer eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por eso? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir por eso? Si soy capaz de invertir en algo que es auténtico, en cosas que no tienen mucha importancia, ¿cuánto más lo debo hacer en mi vida? Tercero, debemos arrepentirnos. Lo cual implica no solo un deseo de no seguir viviendo de esa manera, sino estar dispuesto a pagar el precio que implica el ser auténticos, sin rebajar las demandas. Sin rebajar las demandas. ¿Cuántos en esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana le decimos, Señor, anhelo ser auténtico? Le invito a cerrar sus ojos por un momento y a meditar en lo que hemos escuchado en esta mañana.